¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. La doctora Úrsula Camba nos acompaña en esta ocasión. Había tuiteado hace unos días que estaba preparando una sorpresita. Me imagino que la sorpresita era que nos iba a acompañar nuevamente. Esa era la sorpresita. En un recorrido de El Foco. Bienvenida. Gracias, doctora don. Beca. Qué gusto. Beca. Pues estamos en un lugar muy interesante, en un lugar pues, muy difícil de imaginar en el siglo XVI, por lo inaccesible, por lo lejano, todavía hoy cuesta trabajo Llegar. arribar. ¿Cómo habrá sido en ese tiempo en el que es poblado, habitado por unos hombres que llegan descalzos, que habían atravesado el mar, que uno de los barcos en los que venían se quemó el segundo día de la travesía y se tuvieron que echar al mar antes de que el barco se fuera a pique? Algunos se subieron a algunas tablas, y lograron salvar la vida de ese modo. Pero como se estaban incendiando y tenían alquitrán, las llamas no se apagaron, entonces se abrazaron el pecho y el vientre y pues los otros barcos de la flota mandaron unas lanchas para rescatarlos, los rescataron, finalmente lograron llegar a la Nueva España a finales del siglo XVI, 1585, más o menos, 11 carmelitas descalzos. Vamos a visitar en esta ocasión el Desierto de los Leones, la fundación, el convento que hacen estos personajes, que no es el primero que hacen, doctora. Primero llegan a San Sebastián Atzacoalco, que está ahí, lo hemos visitado. Es uno de los 4 barrios indígenas alrededor de la ciudad española en época virreinal. Y habría que empezar como por qué está en la médula de los carmelitas, porque si no, no se entiende qué rayos hace uno aquí perdido en medio de la nada, lejísimos de todo, ¿no? En un lugar de difícil acceso. Hay una discusión interesante ahí. Sobre la fundación de los carmelitas. Es que sí, no se ponen de acuerdo sobre, es muy claro, por ejemplo, los dominicos pues tienen a Santo Domingo como su fundador, los jesuitas a San Ignacio de Loyola, los carmelitas alegan provenir de Elías. Claro, del profeta Elías, que se va a vivir al Monte Carmelo. Exacto. Como para llevar una vida de eremita. Exacto. Y cuyo ejemplo es imitado después por otros ermitaños que, usted me corregirá si me desvío, que acaban relajándose. Primero hacen una vida de ermitaños, una vida de silencio, de ayuno, de privaciones, de pobreza, tratando de contemplación, desde luego, tratando de volver a la propuesta original del cristianismo. Así es. Pero después se relajan y comienzan a aceptar los vicios del mundo y los vicios de la vida, hasta que llega la insigne Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, y dice: vamos a reformar esto y vamos a volver a imponer el yugo original, el yugo que debería tener esto, que era obediencia, aislamiento, pobreza, sobre todo, silencio. Sí, el ser de los carmelitas es justo la contemplación. No es como los franciscanos que van a evangelizar, que ese es como parte medular de su ser, de los franciscanos, de los dominicos, de los agustinos. En la médula de los jesuitas, por ejemplo, está la educación, porque es una orden que surge a partir de la Contrarreforma para atacar a la herejía. El caso de los carmelitas es la contemplación, como la cercanía con Dios a partir del aislamiento, del silencio, de estar separado del mundo, que tiene que ver con una tradición, sí, muy antigua. Carmel viene del hebreo kermel, que significa jardín o vergel. La gente dice, ¿por qué un desierto si esto es todo menos un desierto? Porque para nosotros un desierto nos remite siempre al Sahara. A vegetación, claro, a vegetación, ausencia de vegetación o a ciertas condiciones hidrográficas, orográficas. El desierto en ese tiempo no tiene que ver con el entorno vegetal, sino con el estar aislado. La vida se hace en comunidad, es muy importante. Estar solo es una elección que muy pocos hacen y a la que muy pocos pueden acceder para acercarse a la santidad y para acercarse a la comunidad. Hay que recordar que las cuevas del Monte Carmelo son nombradas Patrimonio de la Humanidad, han sido exploradas muchísimo. En los 50 se encontró, parece, la cueva en la que habitó Elías y donde puso su altar, etcétera. Y de ahí se desprende pues esta rama. A mí me da miedo cuando leo la vida de estas personas. Hay por ahí un relato de que en la entrada al convento estaba la pintura de un fraile crucificado con un cilicio
sangrando, con una corona. O sea, que lo que había que hacer era ponerse una corona de espinas y agarrarse con un cilicio todos los Porque viernes. la mortificación de la carne te acerca también a eso, y es lo que busca Santa Teresa cuando ella está en el convento Santa Teresa de Jesús, que es la que hace la reforma a los carmelitas. Está en un convento en Ávila en el que te pueden visitar en el locutorio, puedes tener criados, puedes tener perritos, gatitos, tu propia cocina. Lo que se busca es volver al cenobio, que es la vida comunitaria, pero también alejarse del mundo. Por eso los conventos carmelitas tienen el muro de la excomunión, que es el muro que rodea toda la propiedad, que no deben atravesar principalmente mujeres, claro. So pena de excomunión. Exacto. O sea que, pues no sé cómo le va a hacer para salvarnos a Beja. No, ahorita ya las dos ya atravesaron. Por cierto, el muro ya Bueno, desapareció. El muro tuvo varias hectáreas, rodeó este convento que vamos a visitar, monasterio más bien sería. Es que el convento es como todo el conjunto, el monasterio Yermo, es el ¿no? edificio. Yermo sería la palabra que utilizaban los carmelitas. Y es el santo desierto porque está aislado de todo. Ahora vamos a saber por qué los leones también, porque ese es uno de los nombres enigmáticos de los lugares de la Ciudad de México. El convento del desierto de los leones ni es desierto, ni hay leones, aunque esto dio pie a dos versiones, dos leyendas. Sí. Una que había gatos monteses y que por eso le decían los frailes pues, los leones. La otra, la más apegada, es que se levantó en tierras que pertenecían a unos hermanos cuyo apellido era de León y que se metieron a un litigio tremendo con los frailes para pelear la propiedad. Pues ese era el convento que estaba en las tierras de los León o de los Leones. Vamos a entrar, tendrán que perder sus respectivas almas. Yo espero que después de tantos años, ellos se fueron en 1805, 1806 abandonaron el convento por razones que vamos a explicar más adelante, entonces yo creo que han pasado ya 200 y tantos años, yo creo que ya no pueden entrar sin ningún peligro. Pero bueno, lo que decíamos es que de ese muro solamente quedan unas cuantas piedras, algunos fragmentos. Decir también que Santa Teresa escribe que está muy mortificada cuando se entera de que hay un continente habitado por almas que no han recibido el bautizo. Y entonces, sí, y se intenta mandar a los carmelitas con la misión de evangelizar, pero como no está en el centro de su ser, de su motivación principal, el proyecto no se empieza logra. A haber discusión interior, es el debate, ¿no? Hay un debate importante. Y también me parece que les querían mandar, o sea, usar este convento como un lugar para prepararlos, no solo para evangelizar en América, sino también Filipinas, ¿no? Los quieren mandar a California, a Nuevo México y de ahí hacia Filipinas. Exacto. Y es muy interesante cómo van abriendo lugares, abren San Sebastián Atzacoalco, luego se van a Atlixco, luego se van a Puebla, luego se van a Michoacán, luego se van a Guadalajara. Y luego abren este lugar que es anterior, que es más antiguo que el Museo del Carmen, al sur de la Ciudad de México. Este es de 1605, cuando se pone la primera piedra es 1605, que la pone el virrey Villamanrique. Y se edifica bastante rápido, la primera construcción, porque la que vamos a ver es del siglo XVIII. 1722, por ahí. Ajá, la primera se arruinó rápidamente en 100 años. Se hizo en un periodo de 8 años, 8 o 9 años, y albergó no solamente a los primeros 11, sino a otros que se fueron agregando, parece que llegó a tener 26. ¿No? Bueno, y ahora que mencionabas que iban construyendo muchas cosas, también es importante pensar que la razón por la que están construyendo tanto es porque ellos querían constituir una provincia. Nos van a atropellar antes de excomunionarnos. Para entonces tener mayor independencia. Y eso es lo que se les iba a permitir, tener al menos 5 espacios. Bueno, pues vamos a empezar este recorrido por el exconvento del desierto de los Leones. Pues tenemos el honor de presentarle al señor Román González. Buenas tardes. Nos va a acompañar don Román en este recorrido por el exconvento del desierto de los Leones, y pues nos hemos encontrado en este primer patio de acceso, que es un lugar pues, luminoso, soleado, lleno de vegetación, un lugar pues, que invita a repararse. ¿Cuál es la función que tenía este patio? Bueno, estamos en la parte posterior de la construcción. Este era el patio de hospedería, el patio de empleados, como se le identifica, una área apropiada para que algunas personas, si contaban con permiso, tuvieran aquí un área para retiro espiritual por algún tiempo, por varios tiempos. Alguien que no fuera de la orden podía venir a este lugar
Siempre y cuando no cruzara, digamos, los muros. Por eso es hospedería, porque también puede servir para peregrinos que van pasando y no los puedes recibir, viajeros, pero que tampoco los vas a dejar ahí a la intemperie, ¿no? ¿Y no se quejaban los carmelitas en algún momento de que esta gente venía más de recreo, de recreación, que de... Recuerdo haber leído eso. Ya al final, ¿no? Sí, se empiezan a quejar que estos visitantes realmente no están pensando en venir a la contemplación. Sí, de hecho tuvieron que poner un reglamento más estricto porque sí venían muchos para solamente pescar o hacer uso del bosque indebidamente o la caza, simplemente. ¿Cómo se venía en el siglo XVI, XVII hacia este lugar? ¿Pues a pie? Sí, no, desde luego. Pero ¿cuál era la ruta? Me imagino que había que agarrar, hay que tomar Tacubaya. Por lo que es Avenida Jalisco, sí, ¿no? Sí, claro. Internarse hacia el camino a Santa Fe y de repente como el camino real a Toluca. Porque también eso es de notarse, que uno está acostumbrado a creer que hay el mismo clima en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en diferentes zonas, hay diferentes climas. No es el mismo clima en Xochimilco que en Azcapotzalco, que en Tacubaya, que aquí. Yo creo que aquí era algo que buscaban también los de la orden. Este lugar que no solamente estuviera retirado, sino que además tenía un clima. Pero es demasiado frío. Sí, al poco tiempo se dan cuenta de que es un frío y una humedad, ¿no? Que se enferman todo el tiempo. Se enferman y se enferman y se enferman porque es un lugar muy húmedo. Ok. Entonces, aquí en este lugar podían personas ajenas al convento quedarse. Sí, por 1 o 2 días por lo mucho. Cuando mucho. Cuanto mucho. Ok. Sí. No tenían ninguna relación con los que habitaban adentro, pero por ahí leí que había una especie de torno por los que les pasaban alimentos. Pues el asado se ubicaba en el comedor, en el refectorio, donde tenían ellos el instrumento conocido como torno, para recibir los alimentos y al mismo tiempo no tener contacto con el de afuera, porque ese era el propósito de estar en este monasterio, aislados, apartados de todo asunto mundano por algún tiempo. Okay. Sí da la impresión de que este último verdor es la despedida del mundo, que ya vamos a entrar a un mundo más habitado por la sombra, por la piedra, por la soledad, el silencio. Vamos a cruzar los muros. Pues sí se siente el cambio de temperatura. Sí, totalmente. Incluso al solo cruzar. Me llama la atención una cosa, vemos esta pintura, no es la pintura original, ¿verdad? No, claro que no. La construcción quedó hablando de 1801. Quedó por más de un siglo expuesta a muchas ¿Por qué cosas. se fueron los carmelitas de aquí? Pues se tienen 3 motivos para explicar el abandono. La primera sería la propiedad, el problema que había con respecto a los terrenos donde se construyó el monasterio. Muchos pueblos cercanos se adjudicaban la propiedad. Entonces es un motivo para abandonarlo porque el litigio duró por muchos años. Sí, de hecho hay un cacique que va a pelear a España, justo la propiedad de varios, digamos... ¿Un cacique indígena? Sí, un cacique indígena que va a España, pelea, gana, los carmelitas medio que se amparan, vuelve a ir a España a pelear la propiedad de esas tierras y muere en España, como 15 años después, sin poderse resolver eso. Eso era bastante común, cuando había de pronto un asentamiento español o un convento junto a un pueblo de indios, había pleitos por el agua, o si aquí no, supongo que no pasaba, pero podía pasar también que hubiera vacas que se metían a los cultivos de los indígenas. Los indígenas no están familiarizados tanto con ese animal como con los cerdos o los borregos, que son mucho más fáciles de cuidar. ¿A usted que le gustan tanto los autores del siglo XIX? Recordar que... Sí me gustan. Sí, no, yo creo que Manuel Paino cuenta todavía cómo estaba el litigio de los descendientes de Moctezuma por el volcán. Los bandidos del río. Los de Cortés, Los de Cortés también se metieron a la lucha por estas tierras. Pedro Cortés decía que esto le pertenecía a su familia porque esto formaba parte del Marquesado del Valle, era parte de Coyoacán, y entonces ellos pues estaban pues muy molestos con que les hayan quitado esta tierra, porque además tenía recursos, pues obviamente árboles maderables, mucha madera, agua, claro, ¿no? mucha agua. Esa era la primera hipótesis. ¿La segunda? Segunda, la presencia de más gente en los alrededores. El pueblo creció. Las áreas aledañas al monasterio, mejor dicho, los pueblos aledaños al monasterio, pues fueron creciendo. La gente venía más seguido a visitarles y de alguna manera se les molestaba en la vida contemplativa que buscaban aquí los religiosos. Y otro motivo será el de
la humedad, la frialdad que tienen Se enfermaban mucho como se enfermaban mucho, sí. Oiga, qué lugar tan extraordinario. ¿Qué es esto? Pues aquí estamos en las áreas domésticas de lo que era el monasterio, puesto que por aquí se encontraba tanto la cocina, la despensa, la botica. Esto nos dice que aquí había una habitación, que esto estaba cerrado. Pues no, este era un patio que de hecho era un pequeño claustro. Tenía, claro. O sea, tenía como lo unos que vemos allá. Sí. Es que la primera planta es un poco más conservadora, la segunda proyección que se hace, que se construye, es mucho más laberíntica. Hay que recordar que esto que estamos viendo es de 1705. 22. 1722. 22 a 27 es la construcción. El primero, a lo mejor son restos del primer, ¿puede ser? ¿La primera construcción? Puede ser, porque se cambió, algunas de la orientación se movió de lugar y se supone que había 4 patios y una de las motivaciones de estos patios es tener huertos. ¿Por qué? Porque el convento tiene que ser autosuficiente. Para poderse aislar del mundo, necesita producir su propio alimento. Claro. La otra cosa es que las especificaciones que da Teresa de Ávila para la arquitectura carmelita es que tiene que ser algo completamente sobrio. Sobrio, ¿verdad? totalmente. Desnudo, pequeño, sin adornos, que recuerde pues el espíritu. La pobreza claro, de Cristo. Sí. ¿Cómo era la vida cotidiana en este lugar? Pues era orar, meditar, trabajar, así servían los fieles a toda la iglesia. Ese era el ideal de estar aquí. Por ahí leí que se comunicaban con señas porque tenían que hablar lo mínimo posible. Entonces tenían unas señas que decía para comer, le llama a tal persona, o vaya a tal lugar, y todo era Sí, porque vivían bajo las reglas del silencio. Por ahí leí que batían los huevos y había que ir a la cocina, dirigirse a la cocina, etcétera, ¿no? Bueno, entonces este espacio es como un espacio de contemplación. Más que nada era el patio que unía a la cocina, a la despensa y a la botica. Es un lugar de comunicación. Lo que sería el comedor, el refectorio. Debe haber sido más bien como un pequeño huerto, porque los lugares de contemplación, no sé si podamos verlos, don Román, hay algún resto de las ermitas afuera. Alrededor, ¿no? Hacia afuera. Hay muchas. Están lejos, o sea, no los podemos ver de aquí. Un poco distantes, sí. Pues porque en realidad las ermitas tienen esa función. Si tú quieres realmente hacer como un ejercicio de aislamiento, entonces te vas a la ermita y respondes por las campanas cuando, ¿no? Pues aquí podemos imaginar hortalizas, algunos árboles. De hecho, había un área en específico para el huerto. Estaba mucho más hacia el norte de la Pero hay muchos huertos, o sea, no nada más hay uno, ¿no? Están como distribuidos. Sí. Tenía una distribución diferente. Tal vez algún tipo de medicamento, bueno, hierbas medicinales, mejor dicho, por ciertas áreas distribuidas. Ok, seguimos hacia allá, ¿verdad? Sí. ¿Pasillo hacia dónde nos está conduciendo? Pues nos lleva hacia donde se tenían las celdas, los dormitorios de los religiosos. Las celdas se encerraban en cuadro a la iglesia y eran solamente 26 habitaciones. Cada quien tenía su habitación y solamente se les permitía estar juntos para comer o para rezar. Estaba estrictamente prohibido entrar a la habitación de otro. Así es. No se permitía eso. Es decir, entonces en las ermitas no vivían aquí. Podían vivir en las ermitas o pasar temporadas en las ermitas, y las ermitas estaban equipadas justo como para eso. Una habitación para una sola persona, una pequeña cocinita, una chimenea y un espacio para poder hacer ejercicios espirituales. Ahora, había algo que también es muy, muy impresionante, don Román, había un grupo de frailes que no salía nunca, era una especie de perpetuos. Sí, era una tradición de que 4 hermanos que estaban en la comunidad fueran permanentes, fueran perpetuos, porque se quedaban como un ejemplo a seguir. En esta área se encontraba la sala de profundis. No sé si en lo que abre podemos voltear. Esto es lo original, este es el aspecto, el color original, la decoración original que tuvo el convento. Como alcanzan a ver, completamente distinto al lugar en el que hemos estado caminando. Debe ser, pues como eran todos esos lugares, con dibujos referentes a la orden. Y pintados con grana cochinilla, producida aquí, que se conserva, pasan siglos y la grana cochinilla permanece. Bueno. Esta era la sala de profundis. ¿Se puede uno sentar?
Sí, un área de preparación espiritual para la oración. Los monjes. Era el área asignada para que cuando ellos escucharan toque de campanas se reunieran primero en este cuarto y después ya juntos irían hacia la del coro, a la iglesia. Y se nombra de profundis por el Salmo 130. Entonces aquí era una área de preparación espiritual para ellos. Ok, ¿alguien lo leía? ¿Perdón? ¿Alguien leía el Salmo? No, lo cantaban todos ellos. Cantaban. Sí, de hecho el Salmo de profundis dice: de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Claro que lo cantaban, pero en latín. Bueno, y con el eco, nada más ahorita que estamos platicando. Sí, de hecho algunos hermanos tenían preparación vocal. Claro. Ah, claro, sí. Y después de la sala de profundis se encontraba el comedor, el refectorio. Entonces, de la sala de profundis pasamos ¿a dónde? A lo que era el comedor, el refectorio. Okay. Y aquí podemos notar lo que se mencionó hace algunos minutos, Sí. lo que era el torno. El torno, que está funcionando todavía. Sí, de hecho esto ya es giratorio. Ok, entonces depositaban los platos y Los una persona o cada quien pasaría cada quien por el suyo. Por su ración. Okay. Sí. Era el único momento en el que podían estar juntos Y en la oración. En la oración. Punto. Sí, y a petición del padre principal, algún hermano podía subir a leer al púlpito. Alguna lectura edificante de algún santo, San Hilarión, San Alberto de Sicilia. Y bueno, usted me corregirá, doctora, pero también eso era porque en el momento de la comida están ellos de alguna forma dándole algo al cuerpo, ¿no? Y entonces también por eso era importante tener alimentar el alma, alimentar el alma supuesto. al mismo tiempo para no caer en un pecado. Claro, claro. Ni distraerse, ni ponerse a chismorrear, ni a platicar, sino, ¿no? Exacto, concentrarse en el alimento y el alimento espiritual. Comentábamos que por allá algún autor del siglo XVIII, XVII, no recuerdo bien, comentaba que al entrar al convento había una imagen que le ponía a la gente los cabellos de punta y la piel de gallina, y que era la imagen de un fraile que representaba exactamente pues cómo era la vida o cómo tenían que ser. Sí, había una pintura que advertía lo que se hacía en el monasterio. En el libro Tesoro escondido en el Carmelo Mexicano, escrito por Fray Agustín de la Madre de Dios. Tesoro escondido en el Carmelo Mexicano. En el Carmelo Mexicano, exacto, ese es el libro. Por Fray Agustín de la Madre de Dios, menciona que al entrar por una puerta, se veía una pintura de un religioso que estaba clavado en un madero y estaba sobre el mundo. Y en una descripción que hay en verso de esta pintura dice: preso y en cruz cual me ves, libre vivo de presión, después de que del corazón la ansea que tengo de pies. Indicaban de que así se apartaba del mundo, renunciaban al mundo. Ahora, el cuadro estremecía precisamente no solamente porque estaba crucificado, sino porque tenía la corona, tenía un cilicio. Así es. ¿No? Tenía instrumentos para mortificarse. De hecho, tenía un cilicio que les tapaba los ojos. Sí, tenía el corazón desgarrado y en él se tenía al niño Jesús que tiernamente se arrullaba en él. Sí, impresionante. Es que es el barroco, también hay que, como que no hay que perder eso de vista, y el barroco es eso, es un mensaje constante, porque la gente no sabe leer y escribir. ¿Cómo le envías un mensaje si no es lo más gráfico posible? Como además las misas eran en latín. Pero lo que es impresionante es cómo el mensaje de dolor y de mortificación va acompañado de un niño Dios que duerme plácidamente, que está protegido y seguro gracias a eso. Claro. Eso es brutal. Sí, de hecho, el complemento de la pintura es que había dos desengaños forzosos. Uno, la muerte, que le estaba diciendo que la vida se iba a acabar, pero en otro lado estaba un ángel que le estaba llamando a juicio con la más espantosa voz, según se nos describe. Con la más espantosa voz. Que esta era otra de las cosas. La conciencia, tenía una vela en la mano. La conciencia de que la vela se iba a apagar, que es algo que perdemos de vista en la vida. Y eso era muy común en el arte barroco, ¿no? Hay muchos cuadros llamados vanitas que precisamente hacen eso. Nos hacen reflexionar sobre lo efímero. Sí, lo efímero que es la vida y cómo realmente hay que concentrarse en la eternidad, ¿no? Esta idea de la vela, que tarde, inexorablemente se va
se va a acabar, era el recordatorio de que cada segundo es precioso. Sí, nos lleva a la muerte, de cierta forma. De hecho, aquí en el comedor se acostumbraba a eso. Allá en aquella pared del fondo se colocaba una cruz de madera y a un lado estaba una repisa, y sobre esa repisa un plato con cenizas y un cráneo, una calavera. Sí, clásico de esta iconografía. Claro. No, se ponía la calavera y las cenizas del fundador, ¿no? Del convento. De un perpetuo. De un perpetuo, Sí, Fray X, no recuerdo. Ok, ¿seguimos? Sí, claro. Bueno, qué tranquilidad se siente aquí, ¿no? Ay, sí, qué paz. Esa es la palabra, silencio absoluto. Sí. Algo ya inexistente en la Ciudad de México. Pues esto nos dice lo que fue la vida de estas personas. Este silencio nos está contando exactamente lo que fue la vida de estas personas. ¿Qué es este patio, don Román? Este es otro de los patios, el cual conocemos como el patio de la tinajera. Aquí la tenemos. Está anexo a lo que era el comedor. ¿Y cuál era su función? ¿Tienen alguna idea? Pues se describe que había una tinaja en el centro, que se llenaba por el agua que vendría por cañería subterránea. Ok. Del río que corre por aquí. De hecho, traían el agua de las partes altas del bosque, aprovechaban la pendiente del terreno y la podían distribuir hacia donde ellos la requirieran. Sí, es lo maravilloso de la construcción, tener una gran cantidad de acueductos para distribuir el agua por todas las áreas. Entonces tenían un sistema bastante sofisticado de tuberías, no sé, acueductos. Acueductos. En un inicio, en realidad, lo que pasa es que pasa el río San Borja por aquí cerca y entonces tú siempre puedes pedir una merced de agua al rey, porque acuérdense que todo es del rey. Y entonces pides, digamos, de ese río que corre, una desviación que pueda caer aquí, al convento, que era lo que se hacía. ¿Qué es una merced? Eso es una merced. Una merced es algo que tú le pides al rey, que puede ser tierra o agua, no tiene que ser agua ¿Qué general. es esto que tenemos aquí atrás? Pues se menciona que es material petrificado Otra vez. de la construcción original de 1722. Quedó ahí abandonado, se quedó. Qué raro que se formó. Vamos a seguir por acá, volvemos. Nos vamos a dirigir hacia el lugar donde se encontraban las celdas. Sí, así es. Tenemos algunas abiertas para que las conozca el público. Al menos las que tenemos abiertas son las más parecidas a las que ocupaban los religiosos. Nos decía que había 26. Sí, había 26 cuartos. Todos con las mismas dimensiones. Las mismas dimensiones, características. Incluso el padre que estaba al frente tenía una celda igual que el resto de los... Ocupaba una celda igual que la del resto de los Sí, frailes. en general sí. Sí, así era. Aquí tenemos una de ellas abiertas, si gustan pasar. Vamos. O sea, muy altos no eran, ¿no? No. Ya se echa a ver eso. ¿Por aquí? Sí, desde la puerta del pasillo hasta la ventanita es el área de una habitación. Así eran todos los cuartos que describen, tenían antecelda, la parte vacía, dormitorio, la parte amoblada y la vista hacia un jardín, donde se tenía lo indispensable. Aquí además de dormir, leer o escribir,
podían flagelarse, martirizar su cuerpo, que era muy común en Cuando esos estaban días. Sí, en tu tiempo libre. Era así, ¿verdad? Era Sí. de madera el lecho. Sí, de hecho les daban 2 cobijitas para abrigarse y tenían un mueble aledaño para guardar su ropaje. Era una túnica café oscuro, junto con una capucha y capa gruesa del mismo color, su capa blanca para actos litúrgicos y también tenían sandalias. Y su escapulario, Y que su iba al escapulario. frente y atrás. Sí, así es. Pues qué espléndida vista, pero Sí, poco ¿no? más, ¿verdad? Aquí uno sí se inspira para escribir, ¿no? Ahora, habría usted que acostarse y le traemos 2 cobijitas y a ver si aguanta el frío. Ya se quiere deshacer de mí. Nunca, todavía le jamás. todavía le quedan Yo sería incapaz. Unos minutos. Y esta parte de aquí, que formaba parte de la habitación, ¿para qué se empleaba? La antecelda se tenía para separar al religioso del pasillo y mantenerlo distante de los otros hermanos, porque se buscaba al máximo la soledad. Ok, ¿y aquí qué habría? Pues tal vez alguna imagen, ¿Algún adoratorio? una imagen donde ellos se podían postrar, pero en sí estaba vacía la Vacía, habitación. ok. Lo que sí se sabe es que el piso tenía madera, para que fuera menor la frialdad, la humedad, Ya. un entarimado de madera. Ok. ¿Y esto nos lleva hacia dónde? Hacia el patio principal, al claustro. Ok. Tengo la impresión de que todo esto nos va llevando vamos a desembocar en el templo, en la iglesia. Sí, hacia la iglesia, que es la parte central de todo el conjunto arquitectónico. Ahora, esto quedó abandonado en 1805, 1806 por ahí. Se dice que fue ocupado después por tropas insurgentes durante la Guerra de la Independencia, que se le dio un destino militar durante un tiempo, que más adelante se instaló una fábrica de vidrio, pero al mismo tiempo está yo rodeado de historias y de leyendas sobre cueva, refugio de bandoleros. Una fábrica de dinero falso. Sí. Que se supone que iba a ser de vidrio. De hecho, la de vidrio dinero era la falso. fachada, ¿no? La fachada, Para sí, falsificar, etcétera. ¿Son reales estas historias? Sí, de hecho se ha documentado que sí, que en 1850 adentro de la iglesia estuvo lo que según supone era la fábrica de vidrio. Había un horno para la fábrica de vidrio, Era ahí, en esa área. ya. Y este es el patio principal. El claustro, como también se le Ajá. conoce. El patio que unía a la iglesia con el área de celdas. Podemos observar que en el centro la fuente con agua de manantial. A ver, vamos. Cada patio tenía su propia fuente, propia pileta. fuente en el centro, porque pues por el agua hay vida. Claro, ahora los vemos como elementos decorativos, pero en realidad su función era Claro. abastecer de agua a las construcciones, ¿no? Totalmente. Y llama mucho la atención. ¿Está cayendo agua? Sí. ¿Se escucharía ese Es que rumor? allá está la llave. Ah, ya, pero ¿se escucharía eso? Puede ser, ¿verdad? Posiblemente, sí. A ver, vamos a hacer la prueba de guardar silencio. Pues bastante aproximado, ¿no? Debe ser, ¿no? Sí, claro. Ok, ¿y esto? Pues es la pileta, fuente. ¿no? La fuente. Sí, que pues todavía se llena, pero con, Con agua de lluvia. no, de tubería. Ah, de tubería. Sí, sí. Aquí Ahí está se la ve, se tubería. abre la llave. Sí, sí. De hecho, ese es el pozo de los deseos. Sí, aquí vienen ¿Sí? a echar sus Echan Sí, moneditas. aquí viene a echar su monedita. ¿Cuántos habrá? Pues ahorita no Uy, sé y se ve. si haya muchos, pero No se alcanza a ver. Y se ve que antiguamente estaba recubierta de azulejo. así es. Claro, Sí, sí, sí. ahí Aquí se ve ven unos pedacitos. los vestigios del azulejo. Pero en realidad aquí se aprecia la monumentalidad de esto, ¿no? De verdad era una construcción enorme. Eso pasa mucho en las construcciones conventuales, bueno, en Nueva España, son enormes. Uno se imaginaría, no sé, a 200 personas viviendo aquí. Sí. No te imaginas que son 20, Sí. 15 o 10. Pero así era. Porque la monumentalidad también es prestigio para la ciudad que lo tiene o para la orden que la posee. Claro. Y los benefactores que son los que ayudan, porque pues, esto se tiene que construir con dinero. Melchor de Cuéllar, el benefactor del convento. Sí, este benefactor pues quiso ingresar al Orden del Carmen de joven,
no fue admitido, se casa y adquiere mucha fortuna. ¿Por qué no lo admiten? Pues Misterios tal vez porque no tenía del Señor. tanta devoción Ya, como se requería para la vida. pero tenía dinero. Pero se casó, adquirió mucha fortuna y él dona dinero para La la construcción. De hecho, les daba una cierta cantidad al año y cuando fallece les deja parte de su herencia. Por eso a la hora del cambio se comprometió a decir misas en su honor y le enterró en la capilla Relicario. Pero cuando se van de aquí, pues no se olvidan de su benefactor y se lo llevan a Tenancingo, allá al Estado de México. ¿Se llevan los huesos de los restos. frailes que están enterrados aquí? Sí, No los dejan. no los ¿Dónde deja. estaría el cementerio? Estaba Junto a la en iglesia el- debe haber estado, ¿no? junto a la iglesia, en la capilla Relicario. De hecho, hay una descripción y hay fotografías que muestran que está hueco el piso, atrás se encuentra la bóveda, en el Y relicario. se llevaron a todos. Y a A todos todos los que habían estado en los hermanos 2 y siglos que estuvo benefactores. habitado esto. Sí. Pero además se fueron a Tenancingo. Cuando deciden dejar el desierto de los leones, me parece que se van a Tenancingo, Sí, ¿no? se En van a realidad eso es Tenancingo. lo que ellos querían. Sí, ya no se sentían a gusto en este lugar, puesto que tanto la frialdad generó que algunos hermanos desistieran de venir a este lugar a prepararse espiritualmente. Pues vamos a entrar a uno de los lugares más solicitados del convento. Está con candado, ¿sí vamos a poder? Pues podemos entrar por otra puerta. Pues sí, por donde se una pueda. puerta secreta, Porque estos sótanos fueron parte de la obra hidráulica donde se recogían las aguas de numerosas fuentes que alimentaban los jardines y dependencias del convento. No son calabozos de castigo como se ha dicho tanto. Ay, no, ¿cómo le gusta a la gente eso, de Sí, veras? claro. No. No, Está- fue una obra hidráulica muy Sí, interesante. pero es un lugar que es uno de los atractivos de este Sí, lugar. porque Así no es hay que- luz, no se ve nada en ciertos puntos. ¿Y entonces cómo vamos a grabar? Así lo vamos a hacer. A Vamos tientas. vamos a ver. No, dicen que hasta se puede uno pegar en la cabeza porque tiene zonas. Sí, porque son áreas así chaparritas, angostas. Ah, nosotros no tenemos No, usted no problema. corre, usted no sé, corre yo peligro, no no corro se peligro. preocupe. No Bueno, me discrimine, don. ya ve. Nada más se la devolví. Ay, Bueno, ya vi, vamos a conocer usted ese no lugar. ¿Qué son estos hoyos que estamos viendo aquí a los lados? Son respiraderos, se les conoce como claraboyas. Es A la ver. otra entrada. Entonces la explicación de estos sótanos es, Pues fue hecho por dos motivos, no en el aspecto arquitectónico, porque es una estructura de soporte. Si lo notamos, es más bajo de este lado y es más alto hacia acá, es donde mucho de la estructura se sostiene, ok, sí, parte de los cimientos de esta área construida. Pero al estar formado por 4 túneles, se aprovechó para que el paso de agua fuera posible tanto de los patios como de las partes altas de la construcción. ok. Entonces era un depósito, un canal, un Sí, distribuidor. un distribuidor de agua prácticamente, porque si lo notan, hemos visto en algunas áreas todavía canales que Sí. distribuyen el agua por todos los patios y toda esa agua se mandaba por lo general hacia el sótano. Bueno, pues vamos a entrar. ¿Le da miedo? Ay, claro que no, don. Pues pase usted primero. Pase usted y aquí la vamos a dejar encerrada. Ay, qué gente de veras. La parte de inicio sí es muy chaparrita. Sí está bastante bajo. Y aquí se ve la humedad, ¿no? No, pues se siente. Seguimos, se ve, ¿verdad? se siente. Sí, por Seguimos favor, adelante. enfrente. Es chaparrito todavía por un buen tramo, después Todavía cuidado con hay la una cabeza. puerta al frente Sí, todavía es y es como una segunda habitación, ¿no? pues se podía acceder desde el patio principal por esta escalera de caracol que está hacia la derecha. Todavía está mojado. Sí, porque todavía filtra agua. Filtra agua, ¿verdad?
Es una puerta muy estrecha, cuidado, doctora. Y hay una bajadita, no se vayan a resbalar. Híjole, don. Aquí No ya sea hay. llevadito, ¿Por qué? Ok. Yo, Aquí ya se puede. de altura Sí, ya que es más muy alto. bien. Aquí están las telarañas ya. Qué bonitas. Uy, Ve nomás. sí, son No, antediluvianas. ve nomás, qué trabajo hicieron. Aquí se filmó, ahorita lo recordé, La Noche de los Mil Gatos, una película célebre de los años finales de los 60 con Hugo Stiglitz, que contaba la historia de un asesino serial que tenía una obsesión con los gatos, entonces tenía, no sé si usaron este lugar, incluso, no lo recuerdo No lo bien, recuerdo tampoco, pero pero tenía 1000 gatos y no les daba de comer. Entonces traía mujeres a las que enamoraba, porque Hugo Stiglitz, pues imagínense Claro, en esos por tiempos. supuesto. Y, ¿Qué las- tal el lugar para contar la historia? No, las ¡Qué enamoraba, pino, don! las seducía y se las arrojaba a los gatos para que se las comieran. Esas películas locas que estuvieron de moda en los años 60, El Profeta Mimí, etcétera. Pero se filmaron varias películas en el desierto de los leones, don Román. sí, de hecho está otra que se conoce como el Monasterio de los Buitres y la Mansión de la Locura. ¿La qué? Mansión de la Locura. El Monasterio de los Buitres Ajá. es una película de frailes Sí, de frailes. donde sale Bonilla Bonilla y si no me recuerdo, Enrique Lizalde. y sale. ¿Y la otra? Y la otra es de la Mansión de la Locura es con Claudio Brook. Extraordinario actor. Sí. Bueno, es que sí, se ve como un gran lugar para hacer una película de terror. Totalmente. Ok, bueno, pues ya estamos en este. Bueno, ¿caminamos hacia allá? Sí, porque por allá está un área con luz donde se sabe drenaba mucho del agua que pasaba por esos túneles. Pues hay que comparar, hay que checar la película. Me da la impresión de que se usó Esta parte. espacio en esa película. Bueno, y sí se aprecia mucha de la humedad todavía, ¿no? Sí, bastante, y más en esta época del año, que es cuando se ve cómo filtra todavía el agua en ciertos canales, por ciertos ductos. Pues esto nos habla también de las capacidades de los frailes, ¿no? Que no solamente eran agrónomos, eran ingenieros, eran arquitectos, eran teólogos, eran filósofos, eran humanistas. Sí, 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 por supuesto. A ver, vamos a acercarnos un poco. ¿Pasamos por ahí abajo? ¿Es posible? Sí, ¿Sí? tiene el equilibrio para no resbalar, porque está un poquito, Está un poco resbaloso. sí, está resbaloso. ¡Wow! ¡Qué lugar! Qué increíble. Pues sí, nos habla de esto que hablábamos, doctora, precisamente de las capacidades extraordinarias Claro. de estas personas que simplemente con un morral y una Biblia tenían el mundo en sus manos, todos los saberes y todos los conocimientos posibles en su tiempo, ¿no? Pues sí, porque además estamos como acostumbrados, si pensamos como en llegar, primero en llegar a este lugar que es tan lejano, pensamos siempre que a lo mejor venían en carrozas o en carruajes, pero no. La mayoría de la gente venía caminando o acaso en burro o en mula. Es que el caballo es para los caballeros, entonces no cualquiera lo tiene. Hay que como pensar en eso. Y sí, llegan con este afán de la reforma descalza de Teresa, de estar en estrecho contacto con la divinidad, lejos de todo, y como con esta entrega en el silencio de pues lo que tiene como individuo el ermitaño, digamos, que es la característica de los Claro, debe carmelitas. ser un lugar heladísimo. Bastante. Helado, helado. Imagínense lo que será una tormenta. Aquí hay orificios o sea, el agua se puede De filtrar hecho, fácilmente. hay un texto de Fray Andrés de San Miguel que narra la inundación de 1627, 29, la narra cómo la vivieron aquí, y dice que los cerros se derretían en agua. Llegó aquí, tan alto. La Seguramente lluvia. la lluvia, sí, pues sí. no la inundación. Ah, la Pero tromba. ellos veían cómo La los tromba, montes claro. se derretían en agua. Entonces seguramente aquí les debieron de Debe haber haber caído sido, unos claro, aguaceros claro, impresionantes. el lodazal, el agua. ¿Cuántos años tiene aquí en el...? Ya tengo unos 25 años trabajando en el ex convento. ¿Le ha tocado eso aquí? No, pero el rayo cae, pero a flor de piel, porque se escucha tremendo. No, me imagino.
Pues nos desviamos como hacia otra galería. Sí, ese es el segundo túnel, porque son 4 los que forman el sótano, este es el segundo, y es el más chaparrito, más angosto, aquí no se ven absolutamente nada. No, la oscuridad atrás es total y da la impresión de que uno se puede perder momentáneamente si se mete... Sí, si no tiene Si da una vuelta en falso, ¿no? Sí, de hecho, si no hay un punto de orientación, vaya, se puede uno Claro. perder un poquito porque le da uno 2 vueltas al mismo lugar a veces. Pues es maravilloso esta construcción, este prodigio de ingeniería, de arquitectura que se hizo pues, con las condiciones del siglo XVII, ¿no? Y se hizo además rapidísimo. Sí. Eso es muy impresionante. Bueno, eso también nos habla de que había dinero, ¿no? Es que exacto, a veces confundimos a lo mejor lo que era ser contemplativo con ser pobre, y no es lo mismo. Esto está abierto al público, el público puede entrar libremente. Ajá, está abierto ¿En las noches de leyendas o qué? Tenemos el horario del martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde para el exconvento. Y las leyendas nocturnas son los viernes y los domingos a las 9 de la noche. Ahora, hay otras construcciones conventuales que usaban los sótanos como Esto es como bodega quemado. para los alimentos. Aquí no, esto era solo obra hidráulica. Sí, porque si nos percatamos, la humedad es frecuente, es Claro. constante. Pero la gente no se ha percatado de que había canales internos. Miren, aquí Sí, claro. estaba hueco. Aquí Claro. está hueco, de hecho. Tengo una idea de cómo podía entrar el agua a estos sitios. Por lo tanto, no podían guardar cosas. No era tan fácil pasar por aquí. Oiga, don Roma, pero esto es quemado. Todo esto es quemado. No es humedad. Pues hay que... ¿No? suponer- No sé si después cuando fue guarida de ladrones hacían aquí sus fogatas, ¿no? Era un buen Porque está refugio. todo quemado, si se fija, las paredes y el techo. Posiblemente porque aquí se resguarda más la temperatura. Entonces se siente calor. menos frío aquí. Claro. Posiblemente ya cuando quedó abandonado se tuvo... Claro, porque los ladrones también tienen frío. Pues Claro que sí. Ujú. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Vamos a conocer la iglesia, vamos a entrar por la puerta norte de la iglesia. ¿Y qué es eso que vemos ahí al fondo? Se ve muy interesante. Se tiene solamente uno de los oratorios que describen en las esquinas de la iglesia. Allá está el que tiene más detalles y hay una escultura. Solamente quedan ¿cuántos? Solo este. Este es Y el tiene, único. tiene una escultura descabezada. Una escultura descabezada. Sí, sí. extrañísimo verlo, ¿no? No se sabe dónde Solo perdió queda- la cabeza. Solo queda el libro deteniéndolo. Qué maravilla. Qué bonito, ¿no? Y toda la decoración que Sí, tiene. de hecho es lo que vale maravillosa. la pena. Sí. Mira, Fidencio Gutiérrez. A ver, platíquenos, por favor. Pues tiene una planta en cruz latina como la de aquel entonces. Aquí tenemos ya pues un área para actividades culturales. Cada domingo se tienen eventos culturales al mediodía para que la gente pues además de su recorrido por el exconvento tenga momentos de esparcimiento a través de la cultura. Era muy austera, ¿no? La capilla. Sí, hacia la izquierda estaba la puerta que comunicaba con la sacristía, totalmente destruida, y a la derecha la entrada hacia la capilla relicario, la capilla donde guardaban pertenencias de algunos santos. Ok. Es en este lugar donde estaban sepultados los... Se piensa que es tanto en la capilla relicario como lo que era en el coro. que ahí es donde los tenían. Sí, de hecho, si lo notan, el piso de la capillita es de madera porque está hueca la parte final de ella, donde se tiene la descripción y las fotografías que indican cómo se tenía esa área para sepultar a los perpetuos o a los benefactores. Aparte de todo, pues la decoración totalmente de muros y bóvedas, ¿no? Sí, una bóveda de base octagonal, tenemos
sobre el crucero, ¿verdad? Y un poco de pintura se distingue allá. Es una flor en el centro de un círculo. Sí, sí, lo que comentábamos, una mano de obra que se ve totalmente indígena, ¿no? Que seguramente ocuparon, pues, algunos artesanos de la zona. Sí, es probable, totalmente, muy probable, ¿verdad? Totalmente. Ok, y sin embargo, grande, amplia para el contado número de frailes. Pero siempre es así. Los espacios son enormes, son monumentales, porque es también una señal de respeto y de devoción a Dios. O sea, no, es una época en la que la pobreza tiene que ver más como con una cuestión interior. El barroco, que es lo exterior, tiene que ser fastuoso, grandilocuente, y tiene que dar cuenta de cómo se comunica con Dios, con la Virgen y con los santos, que son importantes intercesores. Los santos son muy importantes durante el barroco. No, y además esta monumentalidad era, para el barroco era una forma de hacerte sentir también lo pequeño que eras en relación a Dios, ¿no? Ok. Esta cruz, me imagino que no es... Es contemporáneo todo esto. Contemporáneo. Sí. Okay. ¿Hay alguna descripción de cómo era el altar? Pues menciona que estaba el retablo dedicado a la Virgen del Carmen, la santa patrona de los carmelitas descalzos. Sí. Y altares menores había hacia los costados. Claro, sí. Ok, pues estamos llegando al final de nuestro recorrido. Fue un recorrido muy, muy interesante. De verdad le agradezco mucho esta guía y que nos haya compartido tan generosamente las historias, los recuerdos, los secretos de este lugar. Doctora, muchísimas gracias por venir. Haremos un recorrido nocturno. Es uno de los lugares en los que se da estos recorridos de leyendas nocturnas. Así es que el siguiente programa se tratará de eso, lo empezaremos a grabar por ahí de las 10 de la noche y pues nos dejaremos llevar por los lugares del ex convento, ¿no? Ya me dio la risa nerviosa. Ya me dio nervios. De Beca. Espero que haya disfrutado el recorrido tanto como nosotros. Lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Mil gracias.